Es muy fácil identificar cuando un lugar, una situación o un objeto tiene mucho misticismo a su alrededor, cuando hay una o más fobias directamente ligadas a él. Este es el caso con los espejos, que son tan interesantes como misteriosos y que le provocan a más de una persona un miedo aparentemente irracional, ya sea como objetos en sí, que sería el caso de la cataptrofobia, o el miedo a lo que se puede llegar a reflejar en ellos, donde se le conoce como eisoptrofobia. Pero, ¿qué pensarías si te digo que existen cientos de historias en donde el miedo no es irracional en absoluto? Es así como me decidí por relatarles las siguientes 4 historias completamente espeluznantes y que están ligadas con espejos. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy. Les habla su amigo Masketman y aquí comenzamos. Durante un par de años mis padres se mudaron a la casa de mi abuela, después de que ella falleciera, pues como parte de su testamento le había pedido a mi madre, quien es la mayor de todos los hermanos, que la cuidara durante unos años. Afortunadamente, esto fue favorable para nosotros, pues habíamos estado viviendo en casas rentadas antes de eso, y mudarnos a un sitio donde nadie podía sacarnos al mes siguiente definitivamente era un alivio para mis padres. La casa de mi abuela era realmente grande, sobre todo porque a ella nunca le había gustado la idea de los segundos pisos, así que lo que hizo en cambio para poder crecer fue construir habitaciones contiguas, formando así un lugar bastante amplio. Pero ya que había pasado los últimos años de su vida sola desde que mi abuelo falleció, muchos de estos cuartos estaban llenos de cosas que ella ya nunca utilizaba. Así que parte de lo que hicimos al llegar fue limpiarlos y convertirlos en habitaciones que tuvieran algún propósito más que el ser bodegas. Fue ahí en donde encontramos un gran espejo, cubierto por una sábana que era realmente vieja, pues incluso también estaba muy amarillenta y el polvo ya se había incrustado en ella. Era un espejo muy hermoso, con un marco dorado que casi parecía ser de oro puro, aunque era claro que no era así, y a pesar de eso, sin duda era un objeto muy valioso. El cuarto donde lo encontramos terminó siendo el mío, así que decidimos que debía permanecer ahí. Sin embargo, yo siempre tuve una especie de rechazo inconsciente por los espejos, y no tenía ninguno en las habitaciones que había tenido antes. En este caso no había más opción, así que lo que opté por hacer para evitar sentirme nerviosa fue voltearlo hacia la pared. En la primera noche que dormí ahí, ya casi una semana después de habernos mudado, recuerdo que a mitad de la noche un ruido muy peculiar me despertó. Era el sonido de lo que parecían ser uñas o garras que rascaban suavemente una superficie. Ya que había muchos gatos en los terrenos de mi abuela, no le di mayor importancia y volví a dormir después de un rato. La segunda noche de nuevo desperté, pero esta vez los ruidos de las garras estaban acompañados por otra cosa, algo que tardé algunos segundos en poder procesar, pero que en el momento en el que lo hice, mi cuerpo se llenó de un miedo que invadió todos mis sentidos. Era el leve quejido de una persona, como si alguien estuviera emitiendo una especie de alarido o de lamento. El problema real es que era más que claro que no era un sonido que provenía de afuera, no era algún vecino o algún animal. Ese ruido estaba ahí, dentro de mi habitación, justo conmigo. Sin saber qué ocurría, decidí salir para buscar a mis padres y mencionarles lo que estaba pasando, pero antes de poder hacerlo, justo antes de abrir la puerta,
algo que todavía no puedo explicar, me hizo sentir que tenía que voltear a ver ese espejo. Siendo muy sincero, todavía no sé si calificar eso como una buena o una mala decisión, pero lo que sí sé es que al ver una extraña, delgada, pálida y esquelética mano saliendo del espejo, supe que tenía que escapar de ahí de inmediato. La mano estaba literalmente saliendo del espejo, como si este se tratase de una ventana donde cualquiera pudiera entrar. Al final de esos largos y flacuchos dedos, pude ver que había unas afiladas uñas que sin duda habían sido las responsables de los ruidos que había escuchado antes. Lamentablemente, para el momento en el que mis padres despertaron y me siguieron hasta la habitación, ya no había absolutamente nada ni nadie ahí. A pesar de esto, creo que fui afortunado, pues mi madre le pidió a mi padre que llevara el espejo a otro lugar lejos de mí, pues aunque no estaba segura de creerme, ella tampoco quería ignorar lo que les estaba diciendo. Fue la última vez que escuché o vi algo extraño proveniente de aquel misterioso espejo, aunque siendo muy honesta, la mayor parte de las veces evitaba estar cerca de aquel lugar donde mi padre lo había colocado. Ocurrió una sola vez, aunque poco tiempo después me enteré de que yo no era la única persona a la que le había pasado. Yo trabajaba en un edificio repleto de oficinas y para llegar a la mía tenía que tomar un elevador, el cual, como la mayoría de los que yo conozco, tenía espejos en todas las paredes. Creo que como una medida para evitar que uno se sienta encerrado ahí dentro. Durante los meses que llevaba trabajando ahí, jamás había presenciado algo que me pudiera resultar extraño, aunque como en todos los sitios, había muchas leyendas y anécdotas de cosas paranormales. Una mañana llegué un poco más temprano de lo normal debido a que tenía deberes que hacer, así que entré en el edificio y subí por el elevador. Ya estando ahí y pensando en quién sabe qué cosas, no me percaté hasta que ya estaba unos cuantos pisos de mi oficina de que había alguien más conmigo. Levanté un poco la mirada hacia un lado y pude ver en el reflejo del espejo a una mujer bastante mayor que portaba ropa muy común, aunque era bastante claro que ella no estaba ahí para trabajar. Así que intentando ser cortés, me giré al lado opuesto para saludarla y quizá para preguntarle a qué piso iba. Pero me llevé una enorme sorpresa al percatarme de que no había nadie ahí. Yo estaba completamente sola en aquel elevador. Juro que jamás había estado tan aterrada en toda mi vida, pues no podía simplemente gritar y salir huyendo, ya que estaba atrapada por unos cuantos segundos más ahí dentro. Solo recuerdo que sentí escalofríos y cerré mis ojos muy fuerte hasta que escuché el sonido de la puerta abriéndose. Salí sin mirar atrás y me fui casi corriendo a mi escritorio. La pasé muy mal ese día y como dije al principio, me enteré poco tiempo después de que algunos de mis compañeros también habían tenido encuentros similares en ese mismo elevador y con esa misma anciana que yo había visto. Espero que con la historia que estoy a punto de contar no haya personas que, si ya sufren de la fobia con los espejos, no empeore su situación. Yo sufrí de esto durante varios años en mi adolescencia, pero todo llegó a un punto culminante una noche, cuando tenía 16 años. Para dar un poco de contexto, esa noche me encontraba completamente solo en casa, ya que mis padres estaban en una reunión junto a unos vecinos a unas cuantas casas de distancia. Era un viernes por la noche y yo había estado jugando durante varias horas. Después vi una película y finalmente me preparé para dormir.
Gracias a mi fobia, generalmente yo evitaba los espejos que había en toda la casa y me cepillaba los dientes sin voltear a ver el espejo, así que eso fue lo mismo que hice esa noche. Sin embargo, y de reojo, pude notar algo un poco extraño. Es muy difícil de explicar, pero creo que si intentan imaginarlo, podrán entenderme. Cuando tú ves tu reflejo en un espejo, te das cuenta de que se trata de tu doble exacto, que hace justamente lo mismo que tú, todo al mismo tiempo y con perfecta sincronía. Pues al final de cuentas eres tú, y lo que ves no es más que una fascinante obra de la naturaleza convertida en efecto visual. Pero te podría asegurar que si tu reflejo, incluso con un detalle mínimo, hace algo distinto a lo que tú estás haciendo, lo notarías. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Noté de reojo que hubo un movimiento que había sido distinto. No demasiado, pero lo suficiente para notarlo. Seguí con lo mío, a pesar de que rápidamente los miedos que había acarreado durante años salían a flote de forma abrumadora, haciéndome querer huir de ahí hacia los brazos de mis papás. Pero al mismo tiempo, había algo que me obligaba a quedarme y confirmar lo que supuestamente había notado. Me cepillé los dientes, mirando momentáneamente y por ratos a mi reflejo, mis manos, mi cuerpo y todos los ademanes que yo estaba haciendo. Algo se veía diferente, pero como dije, no tanto como para poder estar seguro. Todo ese tiempo y de forma intencional había evitado mirar mi propio rostro. No sé realmente la razón, tal vez simplemente tenía mucho miedo de que estuviera sonriéndome fijamente o algo así. Pero justo antes de irme, lo hice. Me vi a los ojos. Fue solamente por un segundo o dos, pero logré reunir el suficiente valor y lo pude hacer. No había nada extraño. Lo único que pude ver fue un tipo patético que casi estaba llorando de miedo. Me sentí aliviado, no voy a mentir, pues aquel detalle parecía confirmar que todo era obra de mi subconsciente, jugándome una terrible broma. Así que apagué la luz, salí del baño y cerré la puerta. Y entonces lo escuché. Un golpe, uno que claramente había sido dado al espejo, al maldito espejo del baño. Solté un grito ahogado y corrí lo más rápido que pude mientras algunas lágrimas ya estaban recorriendo mis mejillas, hasta que finalmente llegué con mis papás. Solamente años de terapia lograron que yo, ahora con 28 años, pudiera aliviar aquella terrible fobia, pues ahora me es mucho más sencillo poder mirarme a un espejo, aunque sigo estando seguro de lo que vi y de lo que escuché ese viernes por la noche, y juro que jamás lo voy a olvidar. Durante unos días, hace ya varios años, tuve una serie de pesadillas que estaban relacionadas con los espejos. Lo primero que pasó fue que después de haber tenido un día bastante largo y pesado, me fui a dormir un poco más temprano de lo habitual. Cabe resaltar que frente a mi cama hay un ropero que tiene las puertas cubiertas con espejos. También tengo un espejo largo en la puerta del baño y otro que se encuentra en el mueble donde suelo arreglarme. En fin, lo primero que pasó es que me desperté a mitad de la noche. No supe qué fue lo que me había levantado, ya que no es algo usual para mí el perder el sueño durante la madrugada, así que intentando observar rápidamente toda la habitación, me encontré con que en el reflejo del ropero pude ver una gran sombra negra que se encontraba justo encima de la cabecera de mi cama. Volteé rápidamente y lo único que vi fue como algo se estaba lanzando hacia mí. Entonces desperté, muy agitada y con mi corazón palpitando fuerte en mi pecho. Esta pesadilla se repitió por un par de días hasta que ocurrió algo diferente.
Después de ir a dormir, recuerdo que de pronto abrí los ojos y me percaté de que me encontraba casi tocando el techo de la habitación. Asustada intenté moverme y me di cuenta de que estaba, se podría decir que flotando, justo encima de mi cama. Me llevé también una gran sorpresa al darme cuenta de que ahí abajo, recostada, estaba yo, aparentemente dormida. Estaba experimentando un viaje astral, o al menos eso era lo que parecía. Momentos después, pude observar cómo de todos los espejos en la habitación comenzaban a surgir una serie de criaturas, las cuales no pude distinguir bien, pero que se asemejaban demasiado a la cosa que me había atacado en sueños las noches anteriores. Todos estos seres se arrastraron de forma grotesca, acercándose cada vez más y más a mí, mientras yo intentaba despertar, desesperadamente buscando la forma de moverme de ahí, sin éxito. Cuando una de esas cosas se abalanzó sobre mí ferozmente, yo desperté una vez más. Para mi fortuna, me encontraba sola en mi habitación y todo parecía, una vez más, ser solo un sueño. De nuevo, esta pesadilla se repitió por varios días, hasta la tercera y última de estas. Cuando abrí los ojos, me percaté de que me encontraba en mi habitación, solo que ahora estaba fuera de la cama, de pie y observando fijamente hacia el espejo en la puerta del baño. Lo extraño es que yo no podía ver mi reflejo, solamente estaba la habitación vacía. Sin poder controlarme, comencé a caminar, acercándome hacia el espejo, hasta que de una forma inexplicable lo crucé. Del otro lado había lo que parecía ser una réplica exacta de mi habitación, solo que al ver hacia la cama me di cuenta de que de hecho esa era mi habitación y ahí recostada estaba yo. Por alguna razón yo estaba viendo lo mismo que aquellas criaturas. Me sentía asustada y agitada y no podía despertar, aunque tampoco controlaba ninguno de mis movimientos. Me sentía como dentro de un cuerpo que actuaba por cuenta propia. Momentos después, el resto de criaturas emergieron una vez más y todas se acercaron a mi cuerpo inerte. Se abalanzaron de nuevo hacia mí y no pasó nada más. No desperté. De hecho, simplemente ya no podía ver nada. Todo estaba de pronto negro, oscuro. Estaba en una especie de limbo, donde no tenía ningún cuerpo y tampoco podía salir. Afortunadamente, después de algo que me pareció mucho tiempo, pude despertar. Esta vez la pesadilla ya no se repitió y jamás he vuelto a sufrir algo así. El detalle que me parece más escalofriante de todo lo que me pasó es que esa última noche, cuando desperté, noté que tenía algunos moretones y rasguños en diferentes partes de mi cuerpo. Fue realmente muy difícil dormir sola después de esos días en los que definitivamente algo muy extraño pasó conmigo. Muchas gracias a todos los que nos han seguido enviando sus fanarts, dibujos, ediciones y hasta memes. En serio lo apreciamos bastante, y si tú quieres enviar uno solamente tienes que enviarlo a través de un mensaje a cualquiera de nuestras redes oficiales del canal. No olvides también seguirme a mí a través de todas las redes sociales para que puedas estar al tanto de las noticias de este canal y en donde puedes, entre muchas otras cosas, participar en dinámicas para que tus anécdotas aparezcan en un próximo video y votar por temas para nuevos videos también. Puedes encontrarme como @KevinMasketman ya sea en Twitter, Instagram y Facebook. Te espero por allá. También cuéntame, ¿qué te parecieron estas historias? ¿A ti te ha ocurrido algo similar con un espejo? Comenta tu historia aquí abajo y con mucho gusto la voy a leer. Si te gustó el video me ayudaría muchísimo si vas y lo compartes. Y si quieres saber antes que nadie cuando subamos uno nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Puedes hacer esto de forma muy fácil, dando clic en el botón que va a aparecer ahora mismo en tu pantalla. Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Masketman. Hasta la próxima.